Evolución de la relación médico-paciente. Para eso nos vamos a basar en una línea de tiempo, iniciando con la antigüedad, con la medicina hipocrática, en el año 400 a.C. El rol que el médico tenía en esta época era basado en una guía de conocimiento natural y la observación. El paciente mantenía un rol, era un sujeto pasivo que confiaba plenamente en el criterio del médico. El tipo de comunicación era unidireccional. El médico enseña y el paciente aprendía. Valores éticos que predominaban en esta época era la beneficencia, no la maleficencia, y la prudencia. El impacto que tuvo la medicina en esta época y los derechos del paciente, aquí es donde nace la ética médica con Hipócrates. Primero, no hacer daño. Luego tenemos la medicina mágico-religiosa en la Edad Media, es decir, en el siglo XV. El rol del médico aquí era un intermediario entre lo divino y el enfermo a través de la realización de rituales y de oraciones. El rol del paciente aquí era un sujeto pasivo que buscaba la curación a través de la fe y los rituales. El tipo de comunicación era unidireccional, basada únicamente en la creencia de dogmas y religiones. Los valores éticos que predominaban en esta época eran la fe, la obediencia y la caridad. El impacto en la ética y los derechos del paciente en esta época era que la moral religiosa era una guía a la práctica. El enfermo no tiene derechos reconocidos. Luego tenemos el modelo paternalista, que es en el siglo XVI al XIX. El rol del médico en esta línea de tiempo era que era una figura de autoridad absoluta. Él decide qué es lo mejor para el paciente. El rol del paciente aquí era un receptor pasivo que obedecía completamente las indicaciones del médico. El tipo de comunicación en esta línea de tiempo también era unidireccional. El médico ordenaba y el paciente obedecía. Los valores éticos que predominaban en esta época eran la beneficencia, la autoridad, la lealtad y la obediencia. En cuanto al impacto en la ética, este se consolida en el poder del médico. No se reconocen los derechos del paciente. Luego tenemos el modelo biomédico, que es en el siglo XIX a mediados del siglo XX. En esta línea de tiempo, el rol del médico era un experto técnico totalmente enfocado en la enfermedad y en el cuerpo biológico, mientras que el paciente tenía un rol de estudio y tratamiento en el cual participaba de forma mínima. El tipo de comunicación era predominantemente unidireccional, con un lenguaje técnico. Los valores éticos que predominaban en esta época eran ciencia, objetividad, eficacia y control de la enfermedad. El impacto en la ética y en los derechos del paciente en esta época eran que los avances científicos mejoran la salud, pero se cosifican al paciente. Luego tenemos el modelo biopsicosocial en el año 1970 a 1990. El rol del médico aquí era que era un profesional que considera los factores biológicos, psicológicos y sociales del paciente. El rol del paciente aquí era que participaba aportando información sobre sus contextos, emociones, su entorno y todo lo que pasaba en general. El tipo de comunicación en esta era bidireccional, porque se escuchaba de forma activa un diálogo con respecto a lo que el paciente tenía que decir. Los valores éticos aquí predominaban la dignidad, la justicia, la empatía y el respeto a la persona. Con respecto al impacto, aquí surgen los derechos humanos en salud y la ética del cuidado integral. Luego tenemos la autonomía del paciente, 1990 a 2010. El rol del médico aquí era facilitar las decisiones
así como también informa y respeta las elecciones del paciente. El rol del paciente aquí era que era un sujeto activo, ejerce su derecho a decidir sobre su salud. El tipo de comunicación aquí ya era compartida, un diálogo informado y con el consentimiento del paciente. Los valores éticos que predominaban aquí es la autonomía, la justicia, la transparencia y la responsabilidad, mientras que el impacto que tenía aquí ya se reconocen los derechos del paciente, la autonomía, la información y asimismo el consentimiento. Luego tenemos el enfoque centrado en la persona, que va desde el 2010 hasta la actualidad. El rol del médico aquí es ser un acompañante en el cuidado de la persona. Se centran en las necesidades, valores y preferencias de la persona, es decir, del paciente. El rol que tenía aquí el paciente, bueno, tiene aquí el paciente es ser la persona única e integral, participa de forma activa en su plan de cuidado, es decir, a través del diálogo, refiriéndose a sus inquietudes, sus padecimientos y su entorno en general. El tipo de comunicación aquí es colaborativa, una alianza entre el médico y el paciente con el cual se va a tomar decisiones en conjunto. Los valores éticos que predominan aquí es la dignidad, el respeto, la compasión, la equidad y el humanismo. El impacto en la ética aquí es que la práctica actual se centra en la persona, su historia, su contexto y su bienestar integral. Y eso sería todo.